Bueno, hoy tenemos un invitado especial, de esos que siembran conciencia colectiva. Se trata pues de William Castillo, que es, todos sabemos que es el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, pero él es comunicador social, Premio Nacional de Periodismo y además es especialista en ciencias políticas, pero es un estudioso permanente de la situación del país y bueno, y está dejando documentos fundamentales, historiografía de todo lo que es las nuevas formas de guerra que el imperio aplica, porque es una guerra lo que aplica el imperio contra nosotros. Y hablando de conciencia, este programa, William, hablando de poder, precisamente ese nombre se divide porque bueno, el poder es un componente fundamental de la política, decía Manuel García Pelayo, porque el concepto de política, ustedes se meten en Google y pone política y le van a aparecer miles de conceptos de la política. Pero García Pelayo decía que la política es un proceso de integración, palabras más o palabras menos, que es un proceso de integración de la sociedad, un proyecto político, pero que se da en base a relaciones de poder. Y que en democracia debe conservar dos factores fundamentales, que es que debe darse en paz y respetando la soberanía nacional. Es decir, según ese concepto, entonces la oposición es apolítica porque no respeta ni la paz ni la soberanía nacional. Y bueno, vamos a hacerte entonces ya tu presentación y la primera pregunta. ¿Por qué tú crees, si la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político, por qué tú crees que la oposición no presenta su proyecto político? Bueno, buenos días a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad, es un gusto estar aquí contigo y compartir estos minutos de unas reflexiones sobre todos estos temas que tienen que ver con el poder, la política, el ejercicio de la soberanía, los derechos constitucionales del pueblo venezolano. Yo diría que en relación a tu pregunta y de verdad reivindicando que tengamos un espacio donde se analice y se discuta sobre el poder. Nosotros tenemos que desacralizar el poder. Porque por una parte se criminaliza, el poder es malo, y por otra parte se sacraliza. Yo creo que el poder, como lo dice el profesor García Pelayo, como bien lo citas tú, es un proceso social, es ineludible, está en todas las partes de nuestra vida. Y Foucault decía que el poder no solo estaba en las instituciones del poder, sino que estaba distribuido. Y que a veces uno podía analizar el poder desde el poder de un presidente o de un gobierno hasta el poder de un portero que no te deja entrar. Porque allí en esos espacios también se ejercen esquemas de poder. Pero en fin, fíjate, yo creo que la primera pregunta es muy importante para empezar este análisis. Yo creo que la oposición está en deuda y eso cuestiona su carácter democrático porque más de 2 décadas no le ha presentado al país un proyecto alternativo reclamándose democrática, asumiéndose democrática, diciéndole al país que ellos son el único espacio político democrático que hay en Venezuela. Tanto es así, bueno, que han intentado golpes de Estado, magnicidios, conspiraciones, contratos con mercenarios para invadir Venezuela y sanciones. Pero a pesar de reclamarse democrático, de estar validadas por una llamada comunidad internacional, una serie de instituciones de poder, del poder internacional, sin embargo, los venezolanos no tienen en sus manos un equivalente al plan de la patria, es decir, un plan alternativo que le permitiría al ciudadano venezolano contrastar proyectos, contrastar ideas, contrastar iniciativas para transformar la sociedad venezolana. Yo creo que esa debilidad, que es una debilidad estructural, tiene, como dices tú, 2 cosas. Tiene un anclaje en una actitud que Aristóbulo Istúriz llamó permanentemente las 2 patas de la oposición, es decir, una pata en la legalidad y una pata en la conspiración. Entonces, cuando le conviene, quiere aparecer democrática y cuando ve condiciones, entonces se va por el camino corto, por el camino de la violencia, por el camino de la constitución. Entonces, por eso tampoco puede escribir un proyecto, ¿eh? Está inhabilitada para decirle al país, mire, esto es lo que queremos. Nosotros queremos privatizar. Queremos entregarle la Ajá. soberanía a los Estados Unidos. Ahí está, ahí. Queremos que esto sea una franquicia de Estados Unidos y queremos que PDVSA la manejen las petroleras norteamericanas y no los venezolanos. Bueno, sería bueno que lo dijeran, algunos por ahí lo dicen, ¿no? Uno que otro se le va el yo, ¿no? Y sobre todo en estas campañas electorales ahora que ellos creen que la gente está asumiendo las ideas de la derecha en el mundo. Pero yo sí creo que es una debilidad le hace muy mal a la democracia y al pueblo venezolano, incluso al pueblo venezolano que es opositor, le hace muy mal no tener un referente. Yo creo que hay que seguirle exigiendo ahora que
que se habla pues de que van a participar y que ahora sí van a abandonar el camino de la violencia y la conspiración, que le presenten ese proyecto al país, que podamos discutir. Bueno, William, entonces fíjate, William comparte la idea y llegamos a la conclusión que es lo que tiene, la gran importancia que tiene sembrar conciencia sobre lo que es el poder político, ¿verdad? Aquí el artículo 5 dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, es decir, el poder del pueblo, y hay otros poderes, los poderes fácticos. Y Chávez nos hablaba del mayor de los poderes sobre la faz de la tierra. Escuchemos a Chávez qué nos dice sobre cuál es ese gran poder. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. No, el poder de la conciencia colectiva, conciencia para poder interpretar la realidad. Y tú hablabas en estos días, que siempre te sigo pues, por las redes sociales, de la hermenéutica, ¿no? De lo que Gadamer llamó la fusión de horizontes, que cuando uno investiga un hecho del pasado, bueno, lo que está es ampliando su horizonte, está conectando una inquietud, generalmente que se tiene en el presente, y busca respuestas o argumentos en el pasado. Y de eso decía Mark Bloch, por ejemplo, que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y entonces ahí hay también algo que tú magistralmente, por cierto, que es una pieza para la historiografía de este país, que fue tu discurso en la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio. Y tú hablabas ahí y asegurabas que lo que nos tiene aplicando, el enemigo nos viene aplicando es una guerra pero con tecnologías y con formas modernas. Fíjate que toda guerra, desde que las guerras son organizadas, bueno, vamos a tomar como referencia Sun Tzu, 700 años antes de Cristo, pero mucho más atrás incluso. Toda guerra comienza con cortando lo que llaman los militares, llaman la BPA, porque este programa lo oyen muchos militares y la milicia lo escucha bastante, las vías principales de abastecimiento. Eso lo hace a través de la aviación, hoy modernamente, antes lo hacían con caballería, en la guarimba lo intentaron hacer trancando la vía, por ejemplo, cuando yo estaba allá en Carabobo, ¿qué trancaban? Bueno, trancaban en el elevado del Trigal, trancaban la vía que venía de Puerto Cabello, trancaban la otra vía que venía de Puerto Cabello, que era la variante Yagua-San Diego, y eso lo que buscaba era trancar el principal puerto para negarle abastecimiento, sobre todo a Caracas. Y trataban de trancar, por ejemplo, el distribuidor de San Blas, y si trancan esos 3 puntos, prácticamente aíslan a Caracas de los suministros que vienen de Occidente, de Zulia, de Lara, etcétera, etcétera. Entonces, pero en tiempos modernos, lo que es sacar a Venezuela del sistema bancario y del sistema financiero, eso no es cortar una vía de abastecimiento de recursos para el pueblo. Así es, Francisco. Y esa metáfora que tú haces con las guerras antiguas, pero que también lo encontramos en la Edad Media, los famosos asedios, ¿no? Es decir, que cuando descubrieron que era más fácil asediar las ciudades amuralladas, que estaban en castillo, bueno, esperaban, ¿no? No había que invadirlas, sino le evitaban el suministro de agua y de alimentos, y la ciudad iba a caer inevitablemente. Eso lo hemos visto en libros, en novelas, y lo tenemos en películas reflejadas. Es decir, la historia lo que dice es que las guerras se hacen por control de recursos, ¿no?
Si las guerras y las guerras imperiales fundamentalmente buscan el control de los espacios físicos, pero más que el control físico como tal, es el control de los recursos que esos espacios físicos. Y hay que recordar que los teóricos de la geopolítica, Kellen, de finales del siglo pasado y comienzo de este siglo, desarrollaron la tesis de que los estados son organismos vivientes que si no crecen, se mueren. Entonces la concepción imperial es que los imperios deben estar en constante expansión. Para crecer y expandirse necesitan controlar los recursos de sus vecinos. Y de ahí viene, y ahí se aplica desde la doctrina Monroe, se la podríamos aplicar este análisis, a las sanciones. Porque cuando Venezuela es excluida, y yendo a tu pregunta, en el año 2017, un organismo de Estados Unidos que se llama el FinCEN, que es el organismo que supuestamente controla el lavado de dinero en el sistema financiero de Estados Unidos, emite una alerta y dice, esa alerta, una del 2017, una del 2019, ordenamos a todos los bancos del mundo que revisen todas las transacciones del gobierno de Venezuela porque sospechamos de lavado de activos. Fíjate que ahí no hay ninguna sanción directa. Ellos están diciendo es una recomendación. Bueno, esa recomendación implicó que Venezuela saliera del llamado SWIFT, de todo el sistema de transacciones. Entonces Venezuela iba a pagar, no puede pagar. Iba a cobrar, no puede cobrar. Las cuentas se las cerraban. Desde el 2016, Obama dicta su decreto famoso en el 2015 y desde el 2016 empieza una persecución a las transacciones financieras para traer semillas, para traer alimentos para los clanes, para traer medicamentos y medicinas. El tema de los impactos sobre la salud que vimos sobre todo en 2018-2019 son derivados del retraso que hubo en el programa de vacunación del 2017 porque los recursos fueron bloqueados en el sistema financiero internacional. Entonces, cuando vamos uniendo este análisis integral, teórico, con los hechos, vemos cómo se ha aplicado a Venezuela una receta cruel, ilegal, criminal, que dicen los gringos, es preferible invadirlos. Es decir, vamos a invadirlos económicamente, vamos a destruir, a devastar su economía, en vez de arriesgar unas vidas y entonces meter unos marines en Venezuela. Pero al final es una guerra. Así es. Fíjate que hay un coronel que yo leo mucho, que es el coronel retirado McWarren. Ese coronel no es cualquier coronel de los Estados Unidos, estamos hablando de coronel de los Estados Unidos, del ejército estadounidense, ¿no? Fue el director del Departamento de Doctrina de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. Y escribió, pues, ha hecho varios escritos. Él es el autor del manual ese que dice Pandillas Criminales, la nueva insurgencia urbana, pero escribió un artículo en una revista que nos llegaba. ¿Sabes? Que a los militares nos llegaba después del grado de teniente coronel hacia arriba, Militar Review, ¿no? Con los artículos claro, que se le llegaba y hacíamos uno, ¿cómo se llama? Los aportes y el análisis sobre eso, que era la doctrina estadounidense. Pero en el 2006, ese coronel escribió un artículo bien interesante que fue titulado El nuevo maestro del ajedrez mágico, el verdadero Hugo Chávez y la guerra simétrica. Entonces ahí, aunque el artículo es contra Chávez, ellos acostumbran, cuando hablan de terrorismo, entonces hablan de cómo son las tácticas del terrorismo, pero es lo que aplican ellos. O sea, ellos reflejan ahí supuestamente algo que aplica su adversario político, al que considera enemigo, pero es lo que aplican ellos. Entonces ese coronel, fíjese cómo define la guerra en tiempos de globalización, y lo voy a citar a McWarren, fíjate, y tú me vas a decir después si no nos han aplicado todo eso aquí y cómo nos lo han aplicado. Tú que eres estudioso en la materia de esta aplicación de esta nueva forma de guerra. Hay que tener conciencia de que es una guerra la que tienen aplicada sobre Venezuela. Fíjense lo que dice McWarren al respecto, y lo cito. El enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal, que planifica y efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no militares que socavan la estabilidad de un país. En este contexto existe solo una norma común para el conflicto de hoy en día, que no existen normas. No se prohíbe nada. Así es la guerra en la época de la globalización. Mientras que es menos sangrienta, no es menos brutal. El último objetivo de la guerra se mantiene igual, forzar al enemigo a ceder ante los intereses del otro, es decir, a adueñarse de nuestros recursos. Y agrega, él habla de tipo de conflicto, ¿no? Y entonces fíjate que este es que por excelencia nos aplica. Él habla de tipo de conflicto, habla de 3 tipos de conflicto y aclara de que no es que se aplican uno en orden, sino que lo mejor es que todos estén a la vez. Entonces él habla del primer tipo de conflicto y lo define de esta manera.
la amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales y o transnacionales que cuenta con apoyo transnacional, estatal o no estatal, es decir, la ONG. Y dice que esa primera tipo de conflicto, que ellos lo llaman como la guerra indirecta, tiene 3 formas de hacerlo que se deben aplicar. Primero, desestabilización económica y ataque a la moneda. Segundo, golpe de Estado, buscan siempre militares. Y el tercero, control territorial y político a través de organizaciones criminales. ¿Qué te parece? Bueno, fíjate, es tan claro eso. Bueno, eso es una confesión, eso es una confesión ante la historia de lo que aplica Estados Unidos y lo que ha venido aplicando. Ahora, si nos vamos, tú hablabas de la historiografía y aquí estoy viendo un extraordinario pendón que tienen aquí en Radio Nacional de Venezuela. Bueno, quizás lo que están en redes sociales no sé si se puede ver, pero lo vamos a leer. Dice, no haremos el futuro grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que tuvimos. Es una cita de Chávez. Pero también si no conocemos la historia miserable, esa historia de agresión al mundo, tampoco vamos a entender las agresiones modernas, las agresiones de hoy. Y a mí, escuchándote, Francisco, me traía a la memoria una cita del expresidente Woodrow Wilson de 1919. Y decía en uno de sus documentos, una de sus alocuciones, el presidente Wilson, córtense todos los suministros de una economía, contrólese la moneda de un país, agréguese a todas sus instituciones económicas y no habrá necesidad de una guerra. Lo decía en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, aún haciendo la guerra, ellos ya entendían que la base fundamental de una sociedad es su vida material, es su subsistencia. Es el hecho de que la gente pueda tener acceso a alimentos, que pueda tener acceso a medicamentos, que pueda comprar cosas. Es decir, la vida económica es el fluido, ¿verdad? Y decimos, la conciencia y la información es el sistema nervioso, pero el sistema físico, el sistema óseo, el sistema muscular de una sociedad es su vida económica. Entonces ellos entendieron que si tú atacas el cuerpo económico de un país, si tú lo deterioras, lo destruyes, lo debilitas, por supuesto las defensas de ese país, la seguridad nacional, la soberanía de ese país, la participación política, Francisco. Porque una de las cosas que, fíjate como dices tú, ellos lo escriben como si eso fuera de afuera, pero realmente es la receta que ellos le están diciendo que le van a aplicar a los países. Pero fíjate una cosa importantísima que dice otra investigadora, Naomi Klein, en su libro La Doctrina del Shock. Ella dice, y ella estudia el caso de Chile, estamos, por cierto, esta semana se cumplen ya 50 años del derrocamiento de Salvador Allende. ¿Y qué le hicieron a Salvador Allende además de quitarle la vida y darle un golpe militar cruento, espantoso? Tuvieron 3 años de guerra económica, guerra del transporte, paralizaron las importaciones, tumbaron las exportaciones del cobre, de todas las exportaciones de Chile, le escondieron los alimentos y lo fueron deteriorando la situación económica hasta el punto en que provocó esa insurgencia organizada. En Venezuela se ha tratado de hacer en Cuba, se ha tratado de hacer en Nicaragua, es decir, en nuestros países, para controlarnos, para evitar que avancen los procesos de desarrollo democrático normal de cada país, los procesos progresistas que llaman ahora, pero los procesos populares, se busca el control. Y yo creo que eso, por eso cabe perfectamente el análisis de Venezuela, que podemos verlo en estos últimos años. Es decir, la devastación económica, la división del país, porque hoy tenemos muchas familias divididas por una migración inducida. Eso deteriora también la identidad del Estado. La sustitución de ese Estado por un Estado falso, autoproclamado y reconocido internacionalmente. Entonces, ataque diplomático, ataque simbólico, ataque mediático, ataque a las condiciones materiales de vida. Bueno, ellos decían crisis total, decían la tormenta perfecta, 2019-2020, el gobierno va a caer. ¿Cuál es la diferencia? Guerra en pleno desarrollo, es lo que hay Así. contra Venezuela. Y en ese sentido, el compatriota Samuel Moncada tuvo también una extraordinaria intervención en la Asamblea Nacional, eso fue ya el año pasado, el 26 de mayo del 2022, donde él como historiador hace un análisis histórico de 3 fuentes primarias, porque está hablando del libro que escribió John Bolton, que era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nada más y nada menos, Mark Esper, que era el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que hay que decir como el ministro. Y el jefe del Pentágono. Ajá, y un documento
y un documento que es la demanda de John Goodrow contra Guaidó porque no le pagaron el contrato de venir a invadir con mercenarios a Venezuela. Pero él nos dice algo, que esa amenaza, nos lo dice en el 2022, ya ha pasado un año, él dice que esa amenaza, narra un poco la amenaza ahí, vamos a escucharlo ahí, y nos dice, pero que la amenaza continúa. Escuchemos a Samuel Moncada. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Y no ha cesado, pero ya siendo las 8:25, vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial y Radio Tiuna, y luego seguimos con el análisis. Bueno, seguimos en el programa con William Castillo, haciendo un programa de análisis, de formación política, de formación de conciencia, pero vamos a repetir, para entrar en contexto, ¿verdad? Los radioescuchas que no estaban sintonizando antes de identificar la señal, vamos a escuchar otra vez a Samuel Moncada, eso fue el 26 de mayo de 2022, ¿verdad? Hablando en la Asamblea Nacional sobre el análisis de 3 documentos que son fundamentales en esta historia, que es un libro que escribe el que fue John Bolton, que fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mark Esper, que fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos en plena agresión en el gobierno de Donald Trump. Escuchemos entonces a Samuel Moncada. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Bueno, la agresión no ha cesado. Ahora, para implementar ese tipo de guerra, ¿verdad? Que ya, como decía Matt Waring, la guerra indirecta, con elementos, con agentes de la guerra, ¿verdad? Quinta columna en Venezuela, bueno, no se podía aplicar si aquí en Venezuela no hubiesen actores pues, que estén permanentemente pidiéndole al gobierno estadounidense esta aplicación de sanciones. Vamos a escuchar entonces, antes de escuchar el análisis de William, a María Corina, Leopoldo y Borges, alegrándose de su acción de guerra contra la patria. Escuchémoslo. Sí pueden colaborar, aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera. Más sanciones, más presión. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo.
a los pocos meses eran una realidad. Bueno, William, tu opinión ahí sobre que la guerra continúa. La guerra continúa. Fíjate, vamos a empezar por el final. Recordar que Julio Borges, siendo presidente de la Asamblea Nacional, legítimamente, ¿verdad? Hay que decirlo, ellos utilizaron una elección legítima y un mandato legítimo que le había dado el pueblo para legislar, para controlar y coordinar un poder público, lo utilizaron para destruir el Estado venezolano. Pero hay que recordar que durante el año que él fue presidente de la Asamblea Nacional, él dirigió cartas a más de 50 bancos internacionales. Eso que dice él es cierto. Nosotros tenemos un registro que al menos 41 bancos de esos recibieron comunicaciones de Julio Borges y bloquearon recursos de Venezuela. Hoy hay 29 bancos todavía que tienen recursos de Venezuela. Venezuela ha logrado desbloquear algunos de esos recursos. Pero eso es lo que nosotros en el Observatorio Venezolano Antibloqueo, creado por la ley antibloqueo que desarrolló el presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en octubre del 2020, llamamos las confesiones de un crimen. Es decir, el libro de Esper, el libro de Bolton, el libro de Pompeo, que el último no está incluido en el discurso de Samuel porque salió después. Y estas declaraciones que las vamos a ir sacando una a una durante los próximos meses, una a una, demuestran cómo hubo un plan coordinado de agresión de carácter guerrerista. Porque ahí conecto con la primera reflexión y la reflexión que tú has hecho. Nosotros ahorita en este momento estamos desarrollando la tercera cohorte del diplomado sobre medidas coercitivas. Hay 40 profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres y mujeres, y 40 profesionales del mundo civil discutiendo este tema en el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en Fuerte Tiuna, donde por cierto estaba la misión de los Estados Unidos. ¿Verdad? Exactamente, una cosa increíble. Y yo de verdad me maravilló de poder ir a esa instalación que fuese la sede de la mayor injerencia militar durante décadas en Venezuela, la presencia militar de Estados Unidos dirigiendo nuestra Fuerza Armada, que hoy sea el Centro de Doctrina y Análisis, y ahí estamos haciendo el diplomado. Pero digo, entonces esa idea de que con esa guerra que iban a hacer, se basaba en una idea de que el problema de aplicar sanciones es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, porque ellos nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Y esa declaratoria está basada en las leyes de la guerra del año 76 y 77, que son las leyes que le dan poderes extraordinarios al presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra o en tiempos de emergencia económica. Fíjense que ellos hablan, si un país se convierte en una amenaza, nosotros invocamos las leyes de la guerra, por lo tanto el presidente de Estados Unidos queda liberado para hacer cualquier cosa para mitigar esa amenaza. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, y es una cosa que hemos aprendido en el diplomado, estamos desarrollando, es que debemos desarrollar una línea de investigación en Venezuela sobre cómo enfrentar entonces las sanciones desde el punto de vista de la guerra, de la defensa de la soberanía y de la seguridad nacional de nuestra patria. Es decir, a una doctrina de guerra extranjera tenemos que oponer también el desarrollo de una doctrina, de nuestra doctrina nacional. Creo que eso ubica en el contexto, más allá del tema de la guerra y de las confrontaciones, en un tema porque nuestro pueblo tiene que sentir que es parte, él es el objetivo de la agresión. El deteriorar las condiciones de vida, el deteriorar el salario, la salud de los venezolanos que se ha visto resentida. Francisco, han muerto 52 niños, 52 pacientes que estaban esperando operarse con recursos de Citgo. Y ese dinero, a la semana de haber sido tomada Citgo por la administración llamada administración de Juan Guaidó, fue desviado esos recursos, porque eran los recursos más inmediatos, más líquidos que tenían para financiar a la oposición. Aquí agarraron a Roland Carreño y a otros con parte de ese dinero. Lo confesaron ellos y lo dicen en su correo electrónico, en su teléfono. Estamos usando el dinero que nos llega de Citgo para pagar malandros, para pagar guarimberos y para pagar mercenarios aquí en Venezuela. Entonces, yo creo que es una reflexión que es válida desde el ciudadano común hasta el oficial o el integrante de la Fuerza Armada, de la milicia venezolana, que juega una labor fundamental en la defensa de nuestro país, que nosotros planteamos esto al país en esos términos en que lo está planteando Samuel allí. Ahora fíjate, William, tú hablaste y lo invita a uno a la reflexión, ¿no? Como unos jóvenes, para ya no tan jóvenes, pero como unos jóvenes que venían haciendo política, llegan a la Asamblea Nacional, tienen mayoría en la Asamblea Nacional y usan la Asamblea Nacional para agredir a su patria, para pedir sanciones, bloqueos, para seguir lo que dijo Brodfin, que era asfixiar al pueblo, o sea, todo es contra el pueblo. Entonces hay para mí, uno de los padres de la guerra cognitiva moderna es Allen Dulles,
¿no? Allen Dulles, entonces, fíjense que además de estas sanciones y esta agresión para asfixiar al pueblo con medidas de bloqueo económico, hay toda una campaña, no de ahora. Estamos hablando de un libro que se llama El arte de la inteligencia, que fue publicado por primera vez en 1963. Es decir, que tiene 60 años. Podríamos decir que esta estrategia que dice Allen Dulles, que fue director de la CIA entre 1953 y 1961, bueno, nos las vienen aplicando hace 60 años. Dice Allen Dulles lo siguiente, yo tengo aquí 2 párrafos que yo creo que es digno de análisis porque tenemos que tener un trabajo permanente precisamente en el fortalecimiento de la conciencia colectiva. Porque yo les decía y les digo a muchos oficiales que si este tipo de guerra cognitiva logra convencer a nuestro pueblo que la revolución bolivariana es su enemigo y que los Estados Unidos y los gringos son sus verdaderos amigos, entonces no habrá nada que defender porque la Fuerza Armada no vaya a disparar contra el pueblo. Entonces es fundamental esa guerra. Dice Allen Dulles, vamos a citarlo. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en el nuevo escenario, la mente de los hombres. Antes que los portaaviones y los misiles llegan los símbolos, lo que venderemos como universales, glamorosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y la felicidad ilimitada. Y tiene otro párrafo, fin de la cita, y hay otro párrafo que para mí engloba toda la estrategia, que dice lo siguiente: el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Bueno, no conocí esa cita, pero estoy impresionado de la claridad estratégica del pensamiento. O sea, nosotros tenemos un enemigo que está claro y ha estado claro históricamente. Fíjate, tú citas a Dulles hace 60 años, yo citaba a Woodrow Wilson hace 100 años, más de 100 años, cuando decía, cortémosle las vías de abastecimiento a un país y no habrá necesidad de hacerle una guerra. Lo decía en plena guerra mundial. Entonces, esa línea de pensamiento deriva en una estrategia. Y esa estrategia ha sido aplicada en estos últimos años. Hoy es aplicada a 30 naciones del mundo, Francisco. Hay que recordar, 30 naciones del mundo tienen medidas coercitivas unilaterales. Rusia tiene hoy más de 17.000 medidas. Venezuela tiene 930, pero Rusia tiene 17.000. Claro, se disparó desde febrero del 2022, ¿verdad?, cuando empezó el conflicto en Ucrania. Pero ya Rusia tenía casi 5.000 medidas desde el 2014, cuando se produjo la famosa revolución, aquella mal llamada revolución del Maidán, y luego el tema de Crimea. Pero Irán, Siria, la República Popular Democrática de Corea, Zimbabue, países de África que son países pobres, que son países pequeños, tienen medidas que les restringen su comercio internacional. El Líbano, Palestina. O sea, cuando vemos los nombres, y tú sacas Rusia y China, porque pues se puede decir que están en una escala de una confrontación y de un conflicto geopolítico global, ¿verdad? Porque sin duda lo hay. Es decir, el surgimiento de estas potencias ha puesto en peligro la hegemonía y está desplazando la hegemonía estadounidense, pero de resto es el patoterismo, es el ganterismo contra países pequeños. Contra países, por ejemplo, como Cuba, que tú con una medida de bloqueo a los cruceros, ¿verdad?, al turismo y a los charters, le liquidas más del 50% de los recursos que obtiene ese país para comer. O a Nicaragua, le bloqueas las exportaciones de carne o ciertas exportaciones agrícolas de Nicaragua y le generas una crisis. A Venezuela le bloqueas el petróleo y le tienes que generar una crisis. Entonces, eso que ha pasado en el mundo, ha pasado en Venezuela y forma parte, debemos entenderlo así, como esta estrategia de guerra. Ahí Dulles introduce un elemento que es fundamental. Yo en esta última parte quiero hacer un comentario muy breve de eso, que es la guerra simbólica. Es decir, el deslumbramiento nos deslumbraron durante décadas con la cultura del American Wildlife, el Hollywood, ¿verdad? La introducción, la inyección de una aspiración, de una motivación aspiracional de ser como los gringos. Venezuela fue moldeada en su cultura de consumo
bajo el modelo gringo, los autos gringos, los productos gringos, es decir, fuimos creados, nuestra cultura popular, a asemejarse a eso. Hoy, cuando vivimos una crisis, porque si no hemos vivido momentos muy duros, nos estamos recuperando, pero hemos vivido momentos muy duros, entonces ese deslumbramiento viene por la vía de la dolarización. Entonces nos están diciendo, bueno, es que aquí ahora la única salida que queda es dolarizarse, es rendirle pleitesía al dólar. Entonces, cuando había recursos, se nos deslumbraba por la vía de que, bueno, todos podemos ser como gringos, podemos tener la visa, la green card, podemos vivir en Estados Unidos. Cuando el país ha vivido las consecuencias de esa guerra de agresión, entonces se nos dice, bueno, vale, la única solución es el dólar. Entonces nos quieren encerrar en esa guerra también simbólica, en esos elementos, y por eso es tan importante lo que tú dices, seguir esta lucha, porque nuestro pueblo no puede dejarse convencer, no puede dejarse doblegar por esta estrategia de recolonización. Correcto, fíjate que dice, Alex Dulles dice, primero que es una estrategia a escala planetaria, o sea que las sanciones y los bloqueos se aplican como un método de guerra ya pues a aquellos países donde los Estados Unidos quiere adueñarse o con lo que es el imperio global, quiere adueñarse de los recursos naturales de estos países. Y además es uno de los elementos más efectivos, la usurpación del imaginario colectivo, porque toda persona consciente que de este paisaje terrenal va a desaparecer algún día, bueno, él proyecta cómo va a ser su vida por los años que le quedan por vivir, lo proyecta. Y empieza a ver, de acuerdo a esa proyección, empieza a ver en obstáculos o oportunidades de cómo desarrollar esas vidas, esos años que le quedan por vivir. Pero eso no es cuando aquello que dice el libre albedrío, no. Eso está programado de acuerdo a tus principios, tus valores, tu experiencia, o sea, lo que llama, por cierto, Gadamer, la conciencia de la historia efectual. Nosotros como seres históricos, bueno, todas nuestras vivencias tienen una consecuencia, un efecto sobre lo que interpretamos. Entonces, bueno, es sumamente importante lo que es la memoria colectiva, la historiografía, todo lo que está haciendo el observatorio de bloqueo, ¿no? Y hablando de este mismo tema, vamos a escuchar, porque es que la amenaza continúa. Y hay dos pronunciamientos que son de este mismo año, de Ledesma, ¿verdad? Con Poleo, que dice que ya no solamente la agresión con el bloqueo, sino que entonces ahora viene lo que es el concepto del hasta el final, que es eso de hasta el final, según una parte de la oposición, y después Orlando Urdaneta, son dos pronunciamientos. Orlando Urdaneta, todos aquellos, los muchachos, los capitanes de aquella época, el hermano de Carreño, Hermes Carreño, que fue uno de los que rescató, estamos hablando del golpe de Estado del 11 de abril del 2002, encontró a este ciudadano en la oficina del ministro, que era José Vicente Rangel, con los pies en el escritorio, bueno, dando órdenes ahí. Vamos a escuchar esos dos audios, el de Ledesma y el de Orlando Urdaneta. Yo quiero, sobre eso que tú estás diciendo, Ángel, yo me quedo, ya como para cerrar, con dos cosas, con que si hay un plan y que el objetivo es la rebelión civil, acompañada de la rebelión militar. Ese es el objetivo. Yo me quedo con eso aquí. Es que la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen, claro, es poniendo en marcha la desobediencia civil. Y el apoyo de los militares, el apoyo a la Constitución por parte de los militares. Y se están hablando con militares, y eso es normal, y eso no es promover ninguna, eso no es conspiración, no hay conspiración, y hay gente que llaman y hablamos y piden que no digamos su nombre, y piden a veces que ir disfrazados, todo eso es natural. Maracolina ha venido agotando todas las diligencias. Cuando hubo que invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo hicimos en conjunto. Cuando hubo que invocar en Naciones Unidas el concepto de responsabilidad de proteger, lo hemos hecho. Cuando comenzamos a girar desde el año 2018, promoviendo la investigación en la Corte Penal Internacional, lo hicimos y lo seguimos haciendo y no vamos a abandonar esa ruta. Cuando hubo que promover la salida, también lo hicimos. El 2 de febrero del año 2014, eso trajo sus consecuencias. Ahora hay una nueva etapa y nuestra lucha se adecúa a esa etapa sin dejar de lado los valores y principios, porque los valores y los principios se pactan y se negocian. Sí. Pero hay que llegar a eso
hay que llegar a eso. Hay que llegar a eso, porque eso es lo que se indica cuando decimos hasta el final. Hasta el final son las marchas, hasta el final son las guarimbas, hasta el final son las calles bloqueadas, hasta el final es hasta el final. Solo así nosotros vamos a conseguir algo. Pero ¿y cómo hacemos? Bueno, nosotros no vamos a estar solos. Está clarísimo, si la gente le entendió bien a Antonio Ledesma, está clarísimo que hay conversaciones adelantadas con miembros de las fuerzas militares. Bueno, fíjate, William, que ya eso es como una película repetida, porque en el 2012, ¿verdad?, que hubo primarias de la oposición, sobre todo Leopoldo López usó esas primarias para crear una organización para sostener operativamente y logísticamente lo que fue las guarimbas del 14 y 17. Aquí lo dijimos, cuando tres candidatos, una candidata y dos candidatos de esa primaria están inhabilitados, ¿verdad?, y saben que no van a poder participar, tienen otro objetivo, ¿verdad?, lo que tú decías aquí, que ellos nunca descartan la parte violenta. Entonces, ¿qué nos dices de eso? Sobre todo que ya tienes incluso hasta un centro de votación a donde puedes tú votar por esa primaria. Sí, por cierto, ¿no? Hay una polémica que sería bueno que lo abordes en detalle, la polémica que se generó ayer con respecto a la aparición del registro de las primarias, ¿no? Que es un registro, una base de datos vieja del Poder Electoral, que, por cierto, nuestro registro es público y abierto, tú lo sabes, tú eres experto electoral y sabes que en Venezuela el registro es uno de los registros más transparentes y más abiertos del mundo, es permanente, no hay ciclos donde tú te puedes inscribir en cualquier momento de tu vida en el registro electoral, etcétera. Pero bueno, más allá de esa polémica, porque ayer veía, pero sí aprovecho el comentario de decir que hasta están utilizando condominios sin preguntarle a los condominios, ¿no? Y ayer apareció una gente, un condominio pues de la California Norte, reclamando cómo vamos a aparecer otro centro de votación, aquí no vino nadie a hablar con el condominio, a pedirle permiso para que le den la sala de fiesta o qué sé yo, para votar. En fin, ellos son blancos, gringos y se entienden. Ya veremos qué pasa con eso, eso es un problema de ellos, pero eso sí, tienen que rendirle cuentas al país y tiene que ser transparente al país. Y el país tiene que rendirle cuenta de la estafa que se está convirtiendo en ese proceso. Pero en todo caso, fíjate, en relación a estas declaraciones, ¿no?, de unos delincuentes, ¿no?, tipos delincuentes, prófugos de la justicia, o sea, primero unos tipos sin credibilidad, ¿no?, que hacen ahí dos cosas. Primero, repiten un guión ya conocido, el pueblo venezolano no se va a engañar por eso, es verdad. Ellos tratan de soliviantar a un grupo extremista que sigue habiendo la derecha venezolana. Es verdad que puede haber gente, fíjate, hace unos días el presidente de FECámara decía, después de varios años, pero bueno, bienvenido que diga que las sanciones efectivamente han dañado a la empresa privada hizo silencio sobre ese tema durante varios años, incluso sufriendo algunos de ellos consecuencias. Pero bueno, digo, nuevamente, ese también es un tema. Bienvenida cualquier venezolano que ahora reflexione sobre estos temas y se ponga del lado del país a decir que ya basta de sanciones. Pero estas declaraciones violentas, otra vez de guarimba, yo creo que el pueblo venezolano rechaza eso. Yo creo que la constituyente acabó con eso, cerró ese capítulo. Venezuela no puede volver un capítulo de guarimba, de cierre de calle, de violencia callejera. El país entero tiene que salir a rechazar estas cosas que están expresadas en lo que ellos mismos, en su supuesta candidata, en su candidata inhabilitada, que en esa expresión, ahí voy a lo simbólico de la expresión hasta el final, revela una clara intención golpista. Demagogia para su público, para recibir financiamiento de todavía ese sector extremista, pro sanciones, etcétera, porque yo creo que hay un sector opositor que ya rechaza ese camino y ese eslogan, pero es verdad que todavía eso le puede hacer daño al país, porque cualquier ciudadano que sufra las consecuencias de un acto violento es víctima de estos delincuentes que desde el extranjero, desde su residencia de millonarios, como vive el señor Ledesma en España, desde su estatus de vida de millonario, dicen, salgan a matarse, salgan a la calle, eso no va a llegar a ninguna parte, pero ese es nuestro camino. Entonces yo creo que hay una gran irresponsabilidad, un gran acto delictivo nuevamente de estas personas asociadas a esta señora. Uno de sus abogados y uno de sus coordinadores internacionales decía públicamente en un video, creemos en las sanciones tienen que seguir. Es decir, ellos no tienen un programa escrito, pero ya sabemos todo lo que van a hacer porque ellos mismos lo están diciendo.
Bueno, y entonces en esa reflexión que hace William, bueno, alerta, pueblo, alerta, Fuerza Armada, porque lo van a intentar. Estoy casi seguro que no van a poder, pero lo van a intentar, entonces nosotros tenemos que tratar de evitarlo, cero, que no se dé. Y en ese orden de ideas, Moncada, en un análisis que hace, nos dice lo que hasta plantearon el exterminio, y no solamente el exterminio de dirigentes chavistas, vamos a llamar así, a nivel nacional, sino a las bases. Pero escuchemos lo que nos dice Moncada. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí, todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos, eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Bueno, William, fíjate que con todas estas opiniones que ellos mismos escriben en sus libros, yo soy de la opinión que la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales constituye una acción de defensa integral de la nación, porque lo otro sería acabar con la paz y ir a una guerra civil. Bueno, tus comentarios finales, sí, porque ya lo que nos quedan como minuto y medio. Ya, bueno, menos de un minuto, no. Primero, muy brevemente, para tus usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, en el portal www.observatorio.gov.be, que es el portal del observatorio, hay todas las publicaciones que hemos hecho, todas las investigaciones, pero además están en castellano el capítulo del libro de Mark Esper y el capítulo del libro de John Bolton, para el que se quiera leer lo que ellos dicen en castellano y cómo dicen que iban a invadir a Venezuela, cómo planificar, cómo se pidió en la Casa Blanca en mayo del 2019 la invasión a Venezuela. Y el relato de Esper es incluso dramático porque él medio se burla de Guaidó, porque él dice, cada vez que hablaban, nosotros le decíamos, y ustedes de verdad, y Troll les decía, él llega a contar, Troll le preguntó, ¿pero ustedes quieren de verdad que yo me encargue de Maduro? Y la respuesta cada vez era, nosotros aceptaremos cualquier tipo de ayuda. Es decir, pidieron el asesinato del presidente, pidieron a Estados Unidos que invadiera Venezuela, y eso lo hicieron en la sede de la Casa Blanca, y eso lo pueden leer en esos libros, en su fuente original en castellano. Mira, brevemente, Francisco, de verdad, agradecido mucho por la invitación. Creo que es un tema muy complejo. Nuestro pueblo está en batalla. Hemos resistido la agresión, hemos evitado la destrucción del Estado venezolano y estamos recuperándonos. Pero es verdad que los impactos han sido duros, físicos, materiales y psicológicos. Y hay una parte de nuestro pueblo también que ha sido debilitada por la narrativa esta de la crisis, de los años que hemos pasado todos duros. Y por eso es importante el trabajo de la conciencia, el trabajo de la comunicación, el trabajo de la fraternidad, de la solidaridad en el barrio, en la comunidad, en la comuna, para que sigamos fortaleciendo esta conciencia nacional que, como decía Chávez y decías tú al principio, es la única, es la muralla fundamental que detiene las conspiraciones en Venezuela. Yo sí creo que el pueblo venezolano va a dar una lección de conciencia y creo que con Nicolás Maduro al frente, la revolución bolivariana en un nuevo entorno de desarrollo económico, de un nuevo modelo productivo propio, con mayores capacidades, va a terminar de superar los lastres y las heridas
de la guerra económica, de la guerra híbrida, de esta guerra miserable que ha sido hecho con nuestro pueblo. No tengo duda de ello. Bueno, William, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, excelentes reflexiones. Y con esto, bueno, despedimos su programa hasta el próximo martes.